Ranger, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya pronta para empezar, ¿me escucha? Por Sí, favor, doctora, el se escucha. retorno. ¿Se Sí, está sí, se escuchando escucha. bien? Sí, se escucha bien, doctora. Adelante, doctora, le dejo a cargo de la sala. Muchas gracias. ¿Ya? Muy bienvenidos nuevamente, estimados colegas, para retomar nuestras actividades, ¿no? Entonces, hoy, como bien lo dijo el ingeniero, vamos a tener el módulo de métodos de investigación quanti, quali y mixtas, ¿no? Es un módulo bien cortito y bastante introductorio, ¿no? Para las presentaciones. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, por favor, el retorno, si están viendo el módulo, la pantalla en PowerPoint, tarea de investigación. Sí, doctora, se ve muy bien. Muy bien, muchas Se ve, gracias. no se ve un PowerPoint, se ve una carpeta. No Una sé si presentación, no, solo No, una se ve su carpeta carpeta, doctora. de archivos, su solo lista la de carpeta. archivos. Ajá, Entonces, una vamos a lista, doctora. cerrar. Sí, muchas gracias. Vamos a cerrar la carpeta. Ahora sí, se lee tarea de investigación. Sí, Sí, profesor. Muy Sí. bien, Se lee. perfecto. Entonces empezamos, ¿no? Como quien dice puntualmente, aquí tenemos, según la propuesta curricular del módulo, tres grandes competencias para poder desarrollar. Ciertamente son competencias orientadoras, pero no definitivas, ¿no? Vamos a intentar cubrir las competencias y complementar algunos contenidos más. En el primer punto dice, identifica los principios teóricos epistemológicos que fundamentan la investigación científica a través de la reflexión empírica y analítica de los problemas en educación. Es la primera competencia. La segunda competencia, la primera pues trata de, sobre todo de la epistemología y el tema de los paradigmas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Y generalmente es un vacío grande que tenemos porque en la maestría, en su proyecto o en su tesis, van a poner un punto. ¿A qué paradigma pertenece su tema? ¿No? Su trabajo de investigación. Entonces, por eso es la presentación de esta competencia de identificar los principios teóricos y epistemológicos, porque el tema de los paradigmas es un tema epistemológico. El segundo punto o la segunda competencia es comprender el diseño lógico de una investigación de acuerdo a las características principales de una formulación coherente de objetivos. Tengo entendido que ya hicieron una primera presentación, ya tuvieron, ¿no? De cómo, del esquema lógico de un proyecto de investigación. Aquí vamos a trabajar sobre todo el desarrollo de los objetivos, ¿ya? Más práctico vamos a hacer el complementar el objetivo. Estoy suponiendo que ya, por lo menos me han dicho que ya tienen ustedes una idea de trabajo que van a desarrollar, que ya han terminado, no con un perfil, pero ya una idea de lo que van a hacer. Entonces, a esa idea vamos a intentar complementar el objetivo. Una tercera competencia es identificar las características principales para la construcción teórica de la investigación, haciendo diferencia entre marco teórico y estado de arte, ¿no? Yo me acuerdo el módulo anterior les he dado una pequeña práctica de un ejercicio simple del estado de arte, ¿no? Pero ahora les voy a explicar cómo se desarrolla un estado de arte y un marco teórico, pero particularmente es el desarrollo de las fuentes, ¿no? El diseño de fuentes de formatos que tienen que manejar, que no es exclusivamente el APA, hay muchos, pero en la UAP se maneja el APA, entonces donde tenemos que dar mayor prioridad. Los temas fundamentales que vamos a trabajar en la primera parte con la primera competencia
está la introducción y fundamentos de la investigación, la epistemología y los paradigmas de investigación, los tipos de investigación y los enfoques de investigación, ¿no? Sobre todo el trabajo del diseño metodológico, ¿no? De cualquier proyecto de investigación. La segunda parte, que está con amarillo, son las fases de la investigación: el planteamiento del problema, el planteamiento de los objetivos, el objeto de estudio, la justificación, la viabilidad de la investigación. Son temas que ya los han trabajado en el módulo pasado. Están con amarillo porque ya les introduzco. Lo que está con amarillo voy a escucharles a ustedes, ¿no? Va a ser los temas de exposición que los van a tener ustedes mismos. El tercer grande tema es el estado de arte y sobre todo la redacción del marco teórico, ¿no? De cualquier investigación, particularmente presentando, más que el formato APA, esta vez me gustaría dar énfasis en la redacción, ¿no? El tipo de redacción que se tiene que manejar y las bases para la redacción científica. La metodología del módulo ha de ser una metodología participativa, ustedes ya me conocen. Vamos a trabajar una parte expositiva en la que yo les voy a compartir, la otra en la que ustedes también van a compartir. Y hoy día vamos a terminar con la organización de los grupos de trabajo y a partir de mañana vamos a empezar a exponer. Entonces vamos a dividir en dos partes la jornada del módulo, la primera en exposición y la segunda en la presentación de parte mía, para que vayamos enriqueciendo y trabajando al mismo tiempo las competencias que están en blanco y las que están en amarillo, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a fundamentar. No les digo que vamos a avanzar de esta forma lógica como tema 1, tema 2, ya no da para eso, sino vamos a entremezclar todos los temas de tal manera que podamos hacer un trabajo holístico y al mismo tiempo sistémico, ¿no? Porque es uno de los paradigmas. En la metodología vamos a desarrollar el paradigma último que muy poco se conoce, el holístico y sistema. Manejar al mismo tiempo como dos temas contrarios o dos temas complementarios, ¿ya? Luego tenemos, como toda universidad saben, la evaluación continua con actividades que los vamos a colocar en la plataforma y la nota es sumativa, ¿no? Y la asistencia que es considerada por la universidad por normativa los 10 puntos. Entonces, esta sería la presentación de lo que vamos a ir avanzando hoy día, ¿no? Hoy día y en estos días, ¿no? En estas jornadas que vamos a tener. Hasta el momento están 39 participantes, ¿no? De los, creo que están 70, los inscritos o los habilitados, ¿no? Si hay alguna consulta, por favor. Doctora, buenas tardes, Jimena Prado, una consulta. Hola, Jimena. Bueno, Francis, porque mi primer nombre está Francis ahí. Doctorita, nosotros teníamos organizados unos grupos ya desde el primer módulo con usted. Yo quisiera preguntarle si podemos seguir con los mismos, porque, bueno, personalmente tenemos un grupo de 5 y trabajamos desde el primer módulo. Entonces, no sé si fuera viable que sigamos siendo los mismos. Por usted va a supuesto, elegir. sí, a mí no hay ningún problema. ¿Cuántos grupos son? Creo que son 10, hay de 5, de 6 personas, algunos tienen 7, ¿no? No sé, yo le sugiero. ¿Alguien por lo tiene menos la por- nómina de los grupos? Doctora, disculpe, Sí. yo sugeriría tal vez ajustar un poco sobre esa base, ¿no? Porque, por ejemplo, en el grupo en el que yo estaba, habían 13. Entonces me parece que es muchas personas y no sé si se puede reorganizar, tal vez grupos un poco más pequeños, ¿no? 7, tal vez, no sé. Mínimo 5, máximo 7, digamos, doctora.
podría ser, ¿no? Sí, Para que sí. sean 11 grupos, Para que digamos. sea manejable, sí. Sí, porque somos 78, creo. Bueno, yo tengo una lista que acaban de pasarme de 80, pero no se sabe si están todos habilitados para este módulo. A ver, dejaremos esto entonces para a partir de las 8, cuando ya se hayan incorporado también los demás. Y vamos en el grupo ir colocando los grupos, los nombres, y de tal manera que sepamos cuántos grupos hay y cuántas personas. ¿Les parece bien? Sí, doctora, perfecto. Sí, doctora. Muchas gracias. Perfecto, por mí no hay ningún problema, es más, todos los grupos son válidos y los trabajos siempre han sido de mucha corresponsabilidad, por lo menos conmigo. Entonces, quedaríamos en eso. Al intervalo, después del intervalo, armamos los grupos, ¿está bien? Sí, doctora. Sí, doctorita. Sí, doctora. Bueno, entonces, para que se ganen una medallita de oro, como dice la profesora de kinder, un carita feliz. Voy a llamar lista y me dicen si están presentes, ¿ya? Aguilar Jiménez José Antonio. Presente. No, perfecto. Y Aguilar Maradei Carola. Presente. Ya. Alarcón Eduardo Osvaldo. Aliaga Alarcón Jimmy. Aquí presente, doctora, presente. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctor. Álvarez Larico Carlos Aldair. Presente, doctorita. Buenas tardes. Un saludo. Hola, Carlitos. Buenas. Desde Porvenir. Ancasi Espejo Ruth Capriela. Argandoña Crispín Alex. Arrázola Ariarte Erika. Valderrama Balcázar Luis Ever. Buenas noches, doctorita. ¿Cómo le va? Presente. Dice, Aquí, listo para la clase. Listo, me alegra Valderrama, me gusta. Bautista Gualpara Berta. No hay. Benquique Carlos, Claure Carlos Martín. ¿No hay Benquique? Lo vi hace un rato. Bonilla Arancibia Álvaro. Presente. ¿Cómo está, doctor? Buenas. Bravo Salazar Mabel. Presente, doctora, presente. Qué bueno, me alegra mucho. La Inge Bustillos Vega Erika. Presente, doctorita, presente. ¿Cómo está, querida Inge? Caballero Quisbert Telma. Chávez Torrico José Antonio. Presente, doctora. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Choclo Rubín Nelson. Condori Doctorita, González. Sí. Doctorita, buenas tardes. Disculpe, no, se pasó. Me pasó la lista. Alarcón Eduardo Osvaldo. ¿Ya dijo? Alarcón Eduardo Osvaldo. Sí. Choclo Nelson. Doctorita. ¿Está Choclo Nelson? No hay, no hay. Condori González Wilber. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo está? Condori Rodríguez Vladimir. Cordero Bani Serafín. Cornejo Franco Daniel. Buenas noches, doctora, presente.
¿Cómo le va, Lice? Crespo Áviles Tito. Tito Cachín. No hay Tito. Cuenca Gallardo Ronald Pedro. Presente, doctorita. De la Vía Rodríguez Ignacio Eduardo. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas. Vivico Oliveira Carla. Buenas tardes, presente, Lice. ¿Cómo le va, Carlita? Buenas. Escobar Arana Alfredo. Ay. Espada Moreira Gary. Farah Salvatierra José Gabriel. Presente, doctora. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Felipe Yavi Jorge. Teresini Lima Vanesca. Flores Ugarte María Eugenia. Buenas tardes, doctorita. Presente. Buenas tardes. Bien, María Eugenia. Galindo Maolo José Darío. Buenas tardes, doctora. Presente. ¿Cómo le va, Inge? Buenas tardes. Guerrero Vázquez Ana Claudia. Presente, buenas tardes. Hola, Ana Claudia, buenas. Gutiérrez Rojas Jaime Josué. Doctora, buenas tardes, presente. Hola, Josué, me alegra escucharlo. Hilari Pacosillo Martín. Hurtado Moisés Ariel. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas. Ahí está. Jaime Mamani Patricio Bernabé. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas. Laruta Villarreal Jimmy. Jimmy Laruta. Mamani Huanca Edwin. Mamani Llanos Teresa. Mamani Manzanera Juan Pablo. Mamani Yepes Rodrigo. Mejía Valdivia Fernando Félix. Buenas tardes, doctora. Presente. Muy bien. Michua Aliaga Efraín. Montaño Carlos José Alejandro. Montero Medrano Gabriela. Presente, buenas noches, doctora. Hola, Gabriela. Moreno Lima Mayerlin. Presente, doctora. Buenas noches. ¿Cómo le va, dice? Navarro Arroyo Erika. Navi Guzmán Tania. Oliveira Sosa Javier. Oliver Guali Susi. Paco Ramos Giovanna Lourdes. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas. Pérez Cerezo John Carol. Buenas tardes, doctorita. Presente. ¿Cómo le va? Pérez Cerezo Verónica. Pérez Parada Rodney Marcelo. Prado Lara Francis Jimena. Buenas tardes, presente, doctorita. ¿Cómo le va? Buenas. Puerta Vázquez Neder. Neder está en línea, hace rato me saludó o salió ya. Quispe Mamani Lidia. Ríos Roca Paulo Alexander. Presente, doctora. Muy buenas noches. Buenas. Rojas Camacho Jovi. Rojas López Richard. Presente, doctora. Muy bien. Rojas Mendoza Gerardo Saúl. Presente, doctora. Rojas Mendoza Saúl. Muy bien. Salazar Herrera Alberto. Alberto Salazar. Está en línea, pero no responde.
Salvatierra Rojas Pedro Alfonso. Buenas tardes, doctora. Presente. Muy bien. Doctora, Tommy Arteaga. doctora, va a disculpar que estoy en Puerto Rico. Acá la señal está fea en el puerta, por si acaso. Sí, eso estabas reclamando, que estabas en línea y saliste. Sí, doctora, Ya. estoy aquí. Lo que pasa es que la señal es media feíta, pero estamos aquí Está en línea. bien, comprendido. Somi Arteaga Yasmine. Suárez Vaca José Luis. Presente, doctor, aquí está su adulado. Suárez Vania Diego Armando. Surco Almendras Juan Carlos. Presente, buenas noches, estimada. Sutil Presente. Pereira Andrea. Presente, doctora, buenas noches. Doctorita, disculpe, Iclia Salazar. Choque Lisbeth. Presente, doctorita. Doctorita, disculpe. Icona Alberto Sarabia Salazar. Gilda. Presente, doctora. Torres Condori Gonzalo. Presente, doctorita. Buenas noches. ¿Me escucha? Torres Sí, doctorita, Torrico ¿me escuchó? Andrea. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Cómo está la Inge? Doctora, buenas noches. Disculpe. Buenas. Salazar. Hola. Vaca Pons Estefan Fabiana. Doctora, buenas Vargas noches. ¿Me escuchó? Morales. Gonzalo Torres. ¿Perdón? Gonzalo Torres. No la escuché. Buenas noches. Torres Gonzalo, ya. Gracias, doctorita. Vaca Pons Estefan Fabiana. Vargas Morales Manfred. Buenas noches, doctora. Presente. Vázquez Colomi Guido. Vázquez Flores Karina. Vázquez Pérez Pedro. Buenas tardes, doctora. Presente. ¿Cómo está mi estimado Inge? Me va. Vildoso Villarruel Iván Lucio. Presente, buenas tardes, doctora. Villacorta Tapia Sandra. Buenas tardes, licenciada. Presente, Sandra Villacorta. ¿Cómo le va, doctorita? Un gusto saludarla, licenciada. Un gusto saludarla. Igualmente. Los doctores no me llaman doctora. Pero no importa, dice, ¿no? Así es, así es. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Doctorita, por favor, estando Escobar ya Arana Alfredo. la lista marcada. Hola. Doctor, igual, por favor. Por favor, Buenas doctorita noches. Escobar Arana Alfredo. ¿Perdón? Escobar Arana Alfredo, por favor, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctorita. Ruth Gabriela Ancasi Espejo, por favor. Un momentito. Escobar Alfredo. Escobar Arana Alfredo. Muchas gracias, doctorita. Muy bien. Dice. Después, Ruth, ¿qué? Ruth Gabriela Ancasi Espejo. Ancasi Espejo, Ruth Gabriela. Perfecto. Gracias. Doctora, buenas noches. Carlos Benquique, por favor, doctora. Benquique, ya te puse asistente. Doctora, buenas noches. Berta Bautista, doctora, por favor. Dice Bautista, también la vi en línea, está bien. Buenas noches, doctora Condori Rodríguez, Vladimir. Vladimir, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, sí, doctora. Doctorita, Buenas noches. solo para corroborar. Javier Oliveira, por favor. ¿Perdón? Javier Oliveira, Doctorita, por para favor. corroborar, Alarcón Eduardo Osvaldo. Alarcón. Ah, sí, estás presente, Alarcón. Oliveira Gracias, doctorita. también.
Sí, doctora. Javier Oliveira Sosa, por favor, en sala. Sí. Perfecto. Gracias. Salazar, doctora, por favor, le estoy diciendo, no sé si me escucha. Sí, lo vi en línea, pero no contestó varias veces. Doctora, por rato se corta, le cuento la señal. Sí, ¿no? Estaba yo escuchando. Salazar Herrera Alberto, ¿no ves? Sí, doctora. Sí, ya. Sí, Ya, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Muy bien, entonces ya presentando las temáticas, vamos a empezar con el primer tema, ¿ya? Déjenme un momentito cambiar de diapositiva y enseguida retomo. Muy bien. ¿Está ahí en la pantalla la presentación de paradigma? Sí, doctora, paradigma, Sí, dice, está bien. Sí, doctora. doctorita. Sí, doctora. Muy bien. Doctorita, disculpe, antes de que empecemos, el tema lo va a colocar en la plataforma, ¿no? Porque hace ratito revisé y todavía no hay nada colocado, ¿ya? Gracias. Sí, hoy esta noche voy a colocar todo en la plataforma, ¿ya? Súper, muchas gracias. Todas las presentaciones de toda la semana. Bueno, entonces empezamos. Seguramente la palabra paradigma no es novedoso para la mayoría de ustedes, ¿no? Hemos escuchado siempre hablando del modelo académico, por ejemplo, a qué paradigma pertenece, hablando de un tema de investigación, a qué paradigma pertenece. Entonces, me gustaría escucharles y más o menos y hacer referencia, ¿no? A alguno de ustedes. ¿Qué entienden por paradigma? ¿O qué no entienden por paradigma? Alguien que voluntariamente quisiera colocar. Buenas tardes. Ana Claudia. Buenas tardes, Sí, Jimena Prado. Buenas tardes. Un paradigma es como una forma de es un ver modelo. las cosas. Vamos a dar primero la palabra a Ana Claudia y luego a Jimena. Ya. Ya, Ana Claudia, por favor. Para mí un paradigma es un modo de ver las cosas, como por ejemplo, yo tengo unos lentes, entonces es mi marco como yo veo las cosas, las estructuras sociales, los fenómenos sociales. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cómo lo veo? Es como ese lente que nosotros tenemos, ese marco conceptual para ver e interpretar las cosas. Muy bien, muchas gracias. Jimena. Doctorita, bueno, un paradigma a lo que yo entiendo, ¿no? Es un modelo, es un modelo que hay. Es una visión que tenemos de la realidad, es lo que nosotros percibimos, pero siempre con una base teórica, ¿no? Con alguna base que nosotros podamos tener. Eso es lo que yo hallo así en pocas palabras, ¿no? Doctorita. Muchas gracias. A ver, Jimmy. Doctora, a ver, un paradigma es pues un modelo de algo, ¿no? Y al cual, por ejemplo, en educación nosotros nos regimos, o sea, cogemos algo, ¿no? y lo representamos como algo que puede surtir un efecto en algo que nosotros esperamos. O sea, la teoría nos dice de que es un modelo de algo. Muy bien. Bildo, Iván. Buenas noches, doctora. Sí, para mí un paradigma es una teoría que se refiere a algo específico, un concepto, una idea sobre lo que se va a generar un nuevo punto de enseñanza. Sí, muy bien. Carlos. Doctorita, estamos hablando acerca del concepto de paradigma, ¿cierto? Sí. Bueno, según el punto de vista que tengo yo, lo veo el paradigma como una creencia, algo que es un límite mental que tenemos, que la cultura mismo o nuestros padres, ya sea la sociedad o nuestra cultura en el medio que vivimos, nos han infligido, nos han puesto. Pues, sin embargo,
son limitantes para nosotros para poder desarrollarnos como personas. Bueno, muy bien. Una idea interesante. Ahora, por favor, si me podían decir qué cosa no es paradigma. Considerando que es un modelo, un concepto, una creencia, algo sobre lo que nos regimos, me decían, o cómo lo veo, ¿no? ¿Y qué cosa no es un paradigma? ¿Una ley podría ser? No es una ley, muy bien. Doctor, es algo que todavía no ha sido contrastado tanto científicamente como empíricamente, así que no es aceptado por la mayoría de la sociedad o por la mayoría de las personas, ¿no? Porque un paradigma, si vamos al otro lado, es algo que ha sido contrastado científicamente, empíricamente, y que es aceptado por la sociedad en un determinado momento. Ejemplo, en el ámbito político, el neoliberalismo en el 1985 era un paradigma que fue aceptado por toda la sociedad boliviana. Y como ahora, digamos, el Estado plurinacional es un paradigma que ha sido aceptado por la mayoría de la sociedad boliviana. Eso sería, doctorita. Entonces, lo contrario, lo que no es un paradigma es algo que no es aceptado por la sociedad. Muy que bien. aún no ha sido aceptado. Gracias. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? Andrea. Andrea. Buenas noches, estimada. Habla Juan Carlos Surco. Ya. Primero Juan Carlos Perdón. y después Gilda. ¿Ya? Juan Bien. Carlos Surco. Surco Almendras. Estimada, yo tengo entendido que un paradigma es un modelo, pero un modelo puede ser ideal o real. Depende en qué determinada situación lo vamos a utilizar. Un modelo ideal es algo que nosotros queremos llegar a ser, pero la realidad es diferente. Como por ejemplo, ¿no? En la televisión salen propaganda que un modelo viste una camisa, un pantalón y puede ser alto, delgado, pero la realidad no se van a acomodar mucha gente. Pero sí, ese modelo ideal en algún momento se va a volver real para algunos cuantos que van a perseguir esa moda y situación. Entonces depende, habrá que ver cómo se va a tomar el paradigma, en qué momento o para qué. Así es. Gracias. Muy bien. Doctora, Gilda. Sí, bueno, lo que pienso que no es un paradigma es la cosmovisión, porque eso es una creencia cultural, ¿no? Sobre su entorno, sobre una religión o algo. Creo que eso no es paradigma. El paradigma es más una teoría basada en algún dato científico. Así es. Uy, qué bonito. Eso creo que ya no voy a explicar yo. Carlos Benquique, ¿querías decir algo? Bueno, yo comparo el paradigma con la anarquía, ¿no? Porque es un desorden total que no tiene ni métodos ni modelos. Entonces, no es paradigma para mí cuando es algo desordenado, que no tiene una línea, un orden, un modelo, un método. Simplemente eso, doctora. Muchas gracias. Entonces vamos a ver, muchas gracias por la introducción, qué bonito, como les digo, creo que es un grupo formidable que me están animando más. Paradigma, bien lo han dicho ustedes, es un modelo, ¿no? Es un modelo mental y que se construye a través de la experiencia, a través de la sabiduría, pero también a partir ¿cómo se dice? De que lo acepten un buen grupo de personas, ¿no? Y estos paradigmas pueden ser, existe así como existe el conocimiento científico y el conocimiento vulgar, ¿no? El conocimiento casero, de la misma manera con los paradigmas. Un paradigma casero es que lo vivimos a diario, ¿no? Lo vivimos todos los días, ¿no? Por ejemplo, y estos paradigmas, como decían ustedes mismos, generan, además de que la mayoría es aceptada por la mayoría de la población, pero generan grandes transformaciones en la sociedad a lo largo de toda la historia, no solamente en estos últimos siglos,
Los paradigmas han venido pues desde que ha empezado, ¿no? Diríamos desde la prehistoria, ¿no? Y fueron transmitiéndose o fueron cambiando gradualmente de acuerdo a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahí puse un ejemplo en la pantalla, el color de la piel. Eso ha sido un paradigma y en muchos lugares sigue siendo paradigma, ¿no? Hasta hace unos años en África había, y en Estados Unidos también, ¿no? Y en otros países, la acera donde circulaban los blancos y la acera donde circulaban los negros, ¿no? La escuela para blancos y la escuela para negros, ¿no? Entonces, cuando hubo un paradigma, cuando hubo un choque de mentalidad y una apertura de mentalidad y al mismo tiempo hubo una revolución, cuando tanto los blancos como los negros han reconocido los mismos derechos, ¿no? Y ha surgido la dignidad humana valorizando el ser humano, no el color de la piel, ¿no? Y esto ha sido muy difícil, pero hasta aún hoy en día no creo que se haya roto del todo, ¿no? El color de la piel ha sido determinante no solo entre blancos y negros, también entre blancos y morenos, ¿no? En América Latina particularmente. Y este paradigma del color de la piel ha roto esquemas a lo largo de toda la historia. ¿Alguien nos puede comentar algún hecho importante de este ejemplo del color de la piel que haya roto esquemas sociales a lo largo de la historia de la humanidad? Nelson Mandela, doctora, ¿podría ser? Podría ser, imagínese, ha entrado hasta preso, ¿no? La reivindicación de no. las mujeres también por trabajar, doctora. Sí, las mujeres negras en Estados Unidos, ¿no? Y gracias a ellas que celebramos también el Día del Trabajador, ¿no? Imagínense, Además, otro grande paradigma. Doctorita, también el paradigma del primer presidente, si no estoy mal, el primer presidente negro de Estados Unidos. Ese Barack también Obama. ha sido un hito significativo y un paradigma social muy fuerte, ¿no? Otro paradigma. Martin Luther King. En América Latina, ¿cómo podemos cómo podemos hacer una lectura de este paradigma con el color de la piel? En Bolivia, doctorita, el voto universal. El voto universal en Bolivia, sí. Acuérdense, en la época de la colonia, los indígenas, ¿qué eran? Eran tipo esclavos, doctora. Era nada. Si nos detenemos aquí en Pando nada más, ¿cuántos grupos étnicos hay en Pando? Decimos cabineños, cejas, araonas, ¿qué más? Cabineños, tacanas, Yaminaguas. Machineri. Ya. Los 6 grupos indígenas que supuestamente gobernaban la región amazónica entre Pando, Beni y el norte de La Paz. Pero, ¿cuánta historia tenemos de ellos? Porque cuando hablamos de la época de las colonias, solamente aquí en Pando, ¿a quiénes los recordamos? ¿A estos grupos étnicos o a quiénes? ¿O a los migrantes? A los migrantes que han colonizado, ¿no? Acá. Nicolás Suárez y otros. Eso. ¿Y qué habrá pasado con todos los indígenas que estaban aquí? Doctorita, un ejemplo, por ejemplo, allá en San Borja, cuando se llegó unos 20 años atrás, habían comerciantes y personas del lado de La Paz, ¿no? Que vinieron y los mismos ganaderos de ahí. Y había un grupo étnico que eran los chimanes, ya los chimanes, entonces ellos no sabían leer,
no sabían escribir, prácticamente eran analfabetos y trabajaban por miseria. Después, ya que ha pasado, ha llegado la educación para todos, actualmente, si no me equivoco, hasta hace unos años atrás, había un chimán que era alcalde, que es alcalde ahí de San Borja. Pasaron de ser los más marginados a tener un representante, bueno, que es el alcalde de ahí, de ese pueblo, ¿no? Así es. Han avanzado también. Hemos tenido bastantes logros, para que no nos podemos quejar. Pero ha costado sangre, ha costado lucha, ha costado realmente bastante, ¿no? Y qué tristeza, ¿no? Que hayamos vivido todo eso. Pero en ese camino hay gente que ha entendido mal el paradigma. Porque, por ejemplo, cuando se habla de descubrimientos, son paradigmas equivocados, ¿no? Que dicen, yo descubrí América Latina. El descubridor de América Latina es, dice, hemos estudiado eso, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es el descubridor de América Latina? En la escuela hemos avanzado. ¿Quién me dice? ¿Quién es el que ha descubierto Cristóbal Colón. Dicen que fue Cristóbal Colón. Eso, nos enseñaron así, ¿no? Pero- Yo también soy pero- maestra. Pero sin embargo, ya América Latina existía Ya gente había- viviendo, existían había personas. gente. Exactamente. Vino a conquistar en base a la religión para esclavizar a las personas. A invadir. A invadir, eso. Entonces, y se hicieron dueños los españoles de algo que ya existía, ¿no? En este caso, no por estar en contra de los españoles, sino en análisis crítico del tipo de historia que nos transmitían en los colegios. Y Cristóbal Colón no vino solo, y no vino tampoco de paseo. Bueno, la historia de él es otra, ¿no? Pero muchas veces se le da la potestad de ser dueño de un descubrimiento a alguien que no lo ha sido, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, aquí en Pando decimos, ¿no? Nuestros líderes son, ¿no? Fulano, fulano. Y no ha sido así. Los reales, los que vivían acá, han hecho que se descubra este lugar. ¿Y qué ha hecho que se descubra este lugar? La riqueza gomera, ¿no? Ese ha sido el real descubrimiento, el descubridor, ¿no? Y se hizo descubrir realmente. Entonces, a veces nos adueñamos de descubrimientos que no nos pertenecen. Eso no genera de ninguna manera un paradigma. Lo que sí genera el paradigma es acontecimientos sociales bastante grandes y que tienen una incidencia grande. Por ejemplo, tenemos la Revolución Francesa. Sí ha sido un paradigma. ¿Por qué? Porque a través de la Revolución Francesa ha partido un concepto muy interesante, la meritocracia, ¿no? Que mucho nos interesa a nosotros como profesionales, ¿no? Qué sé yo, pues se ha roto un esquema grande, particularmente en Europa, no en todos los países, por cierto, pero se ha empezado a romper que el reinado, el poder y la potestad del reinado que se transmitía de generación, o sea, en la misma generación, sino de abuelos a padres, de padres a hijos. Entonces, solo ellos podían ser los reyes y los dueños. No existía meritocracia. Pero con la Revolución Francesa surgió la meritocracia. No es ya una herencia familiar, no se necesitaba ser heredero del trono, sino empezó, como bien decía alguien, el voto universal, la capacidad de elegir a nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo, ahí lo puse como ejemplo bien pequeñito, Napoleón. Cuando Napoleón gana el poder, no se hace colocar la corona con la iglesia. Él se corona, porque dice que él lo ha ganado ese espacio con sus méritos,
no le han dado a otro. Ha sido, por cierto, una situación muy difícil y bastante complicada desde el punto de vista, sobre todo político, ¿no? Entonces ha generado un modelo mental en la sociedad, ¿no? Otro ejemplo que podemos poner que ha generado también un cambio de mentalidad es la aparición del reloj, ¿no? El reloj que da la hora. Pero este paradigma del reloj que han creado, al final no se sabe si ha creado Japón o lo ha inventado Estados Unidos. Siempre tienen esa pugna por lo del reloj, ¿no? Y creo que en mi opinión no es ni Japón ni Estados Unidos, porque el generador de esta idea dicen que ha sido en América Latina, ¿no? Pero bueno, eso es de discusión. Pero a partir de ese invento, diríamos, del reloj, se han generado paradigmas intermedios, porque ha nacido primero el reloj analógico, que ha sido un paradigma. Posteriormente, el reloj digital, que ha sido otro paradigma. Hoy en día, un reloj como inteligente, ¿no? Que es otro paradigma. Es un reloj que nos da el pulso, tiene la calculadora, tiene su cámara, unos relojes que tienen aplicaciones, tienen buscadores de huellas, una serie de mini computadoras, ¿no? Que están en los relojes. Entonces, hoy en día el paradigma del reloj ya no es el mismo de hace 200 años, ¿no? De hace 2 o 3 siglos, ¿no? De la misma manera, otro grande paradigma, la caída del comunismo, ¿no? Ha sido un paradigma muy fuerte que ha cambiado la historia, el estilo de vida de toda Europa, ¿no? De Asia, cuando se tenía, ¿y qué cosa ha dado a entender la caída del paradigma? Que ninguna fuerza política es eterna, ¿no? Ninguna fuerza, ningún poder político es permanente. Y eso nos dice también nuestra historia de Bolivia, ¿no? Hemos pasado de una política revolucionaria, una dictatorial, una liberal y otra, no sé, una serie de visiones que han ido marcando hitos y al mismo tiempo modelos mentales, ¿no? Esos son los paradigmas sociales, paradigmas, diríamos, del día a día, ¿no? ¿Alguien tiene algún ejemplo más de paradigma? ¿Alguien quisiera compartir algún otro paradigma importante a lo largo de la historia? La aparición del celular. El celular también es otro grande paradigma, ¿no? Que ha ido, ¿se acuerdan? Los primeros celulares eran grandes y pesados, ¿no? Y de a poquito también, igual que el reloj, fue mejorando, ¿no? Hoy en día, ayer precisamente, fui a hacer cotizaciones de celulares. Y es interesante cuando uno entra a una tienda, me dice, yo pregunté celulares, ¿qué tipo de celular tiene? Y la respuesta que me dieron es baja gama, media gama o alta gama. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? O sea, yo no sabía, ayer me enteré qué cosa era alta gama y baja gama. El año pasado, cuando se iba a comprar celulares, lo que más se preguntaba era cuánto de memoria tiene y cuánto de megapíxeles o píxeles tiene en las cámaras, ¿no? Y ahora me entero que ya no, o sea, que no solamente son esos componentes, sino también otros aplicativos que hacen deducir que son de baja gama o de alta gama. Y de alta gama están arriba de los 8,000 bolivianos, ¿no? Entonces, yo he visto, digo, entonces, para comprar un celular prefiero comprar una computadora, ¿no? Y hasta los precios, ¿no? Entonces, muy interesante eso de los celulares, es otro paradigma que va cambiando de a poquito. ¿Algún otro ejemplo?
Doctorita, tal vez podemos poner ahorita lo que actualmente se ha vivido, lo que es la aparición o utilizar la inteligencia artificial, que Muy actualmente está en bien, boga, precisamente la porque, inteligencia artificial es otro grande paradigma. exacto, ¿no? Ahora todo, ya se están creando plataformas y está creciendo mucho estos últimos meses la inteligencia artificial, porque prácticamente es como si una persona te estuviera asesorando todo el tiempo, y hay diferentes usos, ¿no? Al momento de hacer artículos, al momento, claro que obviamente se va a ir mejorando, pero es una herramienta muy poderosa que ya mucha gente está empezando a usar, desde los profesionales hasta los jóvenes, ¿no? Me ha llamado mucho la atención en las redes sociales en las clases de especialización en medicina. Yo me acuerdo hace unos 6, 7 años conversando con el doctor Pérez, me decía, quiero colocar, seguramente que lo ha colocado, está el doctor Pérez acá, seguramente en sala, quiero colocar en mi consultorio una filmadora para que mientras se haga la cirugía se vaya grabando y luego con los estudiantes analizando. Yo hace años lo veía como una cosa hermosa, ¿no? Y qué logro, y era innovador. Pero ahora me he dado cuenta que para dar clases con inteligencia artificial y clases prácticas, están haciendo cirugías reales, pero lo pasan la cirugía como cámara lenta, ¿no? Y lo van explicando así pasito a pasito, porque cuando están en la cirugía, en el quirófano es pequeño el espacio. En vez con la pantalla grande, viendo una cirugía real, ¿no? Utilizando la tecnología, oiga, qué clases más poderosas. Realmente me ha encantado porque dije, se está rompiendo el paradigma de las clases presenciales en temáticas eminentemente prácticas, ¿no? Eminentemente prácticas. Y hacer una cirugía así, por supuesto que vamos a aprender mejor y vamos a aprender detalles. Y con ese detalle ya se va a hacer la práctica real, ¿no? Pero interesante, ¿no? La inteligencia artificial es un grande paradigma social. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? La robótica, doctor. Entonces, seguimos avanzando. Ramiro, ¿quiere decir algo? Buenas noches, doctora. Le mencionaba la robótica. Es un paradigma que hace años ya se ha implementado a nivel mundial, pero especialmente en Bolivia no se le está dando mucho énfasis. Así es, ¿no? Avanzar, imagínense, la robótica en Bolivia no ha nacido en laboratorio, no ha nacido en una universidad, ha nacido en un taller de tornería, ¿no? Y es bonito estudiar eso, analizar. He tenido la oportunidad de conocer a esos jóvenes, ese equipo de, ni siquiera universitarios, ¿no? Que después han ingresado a la universidad y mira, son como 8 años y no pueden egresar porque están saturados de trabajo y de inventos en robótica, particularmente para el área de medicina, con los, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo la palabra, pero son piernas, brazos, ¿no? De todo para hacer movimiento. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? Ortopedia, el área De de la... ortopedia, el área de ortopedia, ¿no? En esa área sobre todo se han desenvuelto y eso ha nacido ¿dónde? En un taller de tornería, ¿no? Interesante, eso también es otro paradigma muy interesante. ¿Cuáles son los falsos paradigmas? ¿Ya? Particularmente hay también, dice, por ejemplo, el protagonismo de la mujer, ¿no? Dice, hablando de la mujer, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Generalmente dice,
Pero este es un falso paradigma. ¿Por qué? Porque sigue deslumbrando el machismo, ¿no? El machismo que en muchos casos, por supuesto que ha bajado, ¿no? Que se ha cambiado. Yo me acuerdo, voy a hablar de 1980 y cuando he entrado a la universidad, 86, ¿no? 85, 86. Yo no he estudiado en Bolivia, yo he estudiado en Europa. Y en la universidad se estaba abriendo en esos años la carrera de sociología. Yo soy socióloga de la educación. Y en la carrera, sintomáticamente era para varones, ¿no? En Bolivia no existía todavía sociología, la carrera. Entonces, era muy fuerte el machismo. Habían carreras exclusivas para varones, exclusivas para mujeres, ¿no? Pero eso era por tradición y en muchos casos por machismo. Hoy en día, gracias a Dios, la hegemonía machista ha caído un poco y ya hay, se habla de la equidad de género, ¿no? Pero yo no estoy tan de acuerdo porque todas las carreras tienen que ser para varones y para mujeres. No sé si se acuerdan del módulo anterior. El cerebro de los varones tiene nomás ciertas potencialidades y el cerebro de la mujer tiene otras potencialidades. Entonces, por eso que es importante los preuniversitarios y los cursos de orientación vocacional bajo el enfoque neurolingüístico. Miren, un tema de investigación de tesis bien bonito ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda discernir, ¿no? Que hay carreras, por ejemplo, uno va a la carrera de cosmetología, supuestamente deberían estar puras mujeres, pero no se hace el análisis racional. Se necesita, mejor dicho, un análisis racional donde los varones tienen esas potencialidades. Y decir a un varón que va a estudiar cosmetología, como que le estamos afeminando, ¿no? Y no es así. Por eso que es importante la orientación vocacional bajo el enfoque neurolingüístico para poder enseñar a nuestras nuevas generaciones, también para las nuevas carreras, que se puedan perfilar de acuerdo a sus propias potencialidades, ¿no? Hay varones que tienen desarrollado algunas actitudes más que otras, y de la misma manera hay mujeres que tienen lo mismo desarrollado, ¿no? Y por eso que ya muere esa idea de adelante el varón y atrás la mujer. Pese a que no siempre, ¿no? Yo cuando voy a algunos eventos todavía, ¿no? El varón siempre adelante. No todos, por supuesto, pero tenemos que romper eso en la universidad. Es un paradigma, modelo mental equivocado, ¿no? Otro paradigma equivocado también, que dicen la pobreza es una bendición. Ser pobre es una bendición. Años atrás decíamos, no se necesita ser bachiller para ser autoridad, porque tenemos esos ejemplos, ¿no? ¿Y a qué nos hemos dedicado? ¿A qué hemos llegado? A generar nuestras currículas. Hoy en día el diseño curricular está siendo bastante cuestionado para el colegio, ¿no? Han escuchado seguramente las redes sociales, cómo el magisterio está recién reaccionando a esta degeneración curricular. Y lamentablemente, si sigue hacia adelante, esto va a llegar a educación superior si nosotros no nos ponemos firmes, ¿no? Entonces, la pobreza de ninguna manera es una bendición, ¿no? Mucha gente dice ser pobre es mejor no tener casa. Y lamentablemente, a veces da para pensar así. Hace un mes se ha presentado el proyecto de ley, ¿no? De que quien tiene más de 2 propiedades puede ser, ¿no? No sé la palabra correcta, pero puede ser usada por otras personas, propiedad que no se utiliza, ¿no? Y eso también que genera el comprender la pobreza
o degenerar el concepto de pobreza, ¿no? El concepto de pobreza no es un paradigma, ¿no? Hay muchos pobres que no hacen nada para salir adelante, porque prefieren estar ahí, ¿no? Dicen, mi destino está ahí, ¿no? No necesitan ser profesionales y a veces, y seguramente algunos de ustedes con mucha frustración, y he escuchado decir a muchos de ustedes, no digo de este grupo, a mucha gente profesional, que molesta esmerarse, gastar dinero, invertir, pero no ser valorados, ¿no? Y menos aún ser considerados de una forma meritocrática en cualquier trabajo que se presente, ¿no? Y a veces se politiza en vez de presentar lo que realmente uno es, ¿no? En algunos momentos se hace el discurso de que tenemos profesionales en Pando, pero no garantizamos, no decimos qué tipo de profesionales, qué modelo de profesional tenemos, qué tipo de meritocracia podemos crear desde nuestra autonomía departamental. Y entonces damos malas expectativas de los paradigmas y e interpretamos mal lo que pueden ser realmente los paradigmas. ¿Qué es? No, toda realidad está llena, como verán, toda realidad está llena de paradigmas. Toda nuestra historia ha sido una secuencia de paradigmas, ¿no? La literatura también habla de una serie de paradigmas, tipos de paradigmas, ¿no? Estoy hablando todavía de paradigmas sociales. Quiero aclarar que no estoy hablando todavía de paradigmas de investigación, ¿ya? Vamos a recién entrar a eso. Estamos entrando de lo general a lo particular. Hablando de paradigmas tecnológicos, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica son ejemplos muy importantes. Paradigmas sociales, la pobreza, el color de la piel, la forma de vestir, son paradigmas sociales, ¿no? Paradigmas políticos, ¿no? Las interpretaciones de las normativas también son esos. Pero ¿qué hacen, no? De lo que es que hace que exista un paradigma, ¿no? Puede haber un cambio en las condiciones espaciotemporales de una situación. Puede haber un cambio en el objetivo, en el caso de la educación, ¿no? El objetivo de la educación. Por ejemplo, con la ley 1565, el objetivo de la educación era desarrollar competencias. Hoy en día, el objetivo de la educación es desarrollar contenidos, ¿no? Ha cambiado, no parece, pero tristemente nosotros colocamos también en la universidad a las competencias, solo le aumentamos el decidir, pero no nos estamos dando que desde el punto de vista epistemológico cambia, ¿no? La visión de la 1565 en educación era formar competencias, desarrollar competencias. La visión de la educación hoy en día es desarrollar contenidos, ¿no? Ha cambiado completamente, pero en nuestras planificaciones, en nuestros proyectos formativos, solo hemos aumentado una palabra, ¿no? Y eso es realmente muy fuerte, muy cuestionable a nivel no solamente nacional, a nivel internacional. Otra cosa que cambia los hitos para los paradigmas en la forma de gestionar la información, ¿no? Si ustedes bien saben, años atrás, unos 20, no más de 20 años atrás, oiga, vender periódicos, comprar un periódico era pues como algo cotidiano, ¿no? O los finales de semana, por lo menos los domingos, ir a comprar un periódico, ¿no? Era interesante porque toda la familia o por lo menos, ¿no? Los adultos les gustaba leer el periódico. Hoy en día, el periódico ya no se vende,
¿Por qué? Las redes sociales han invadido y las noticias ya son mucho más prontas. No se espera dar la noticia al otro día. En el momento ya se dan las noticias, ¿no? Entonces la forma de gestionar la información también ha cambiado. Puede ser también otro cambio, los cambios en las funciones de los padres de familia, ¿no? Y de los docentes también en educación, ¿no? El padre de familia años atrás podía dar cuando el hijo no llegaba a tiempo del colegio, ¿qué nos hacían? Un buen manazo, un palo, un toquecito ahí en la nalga y con eso nos moderábamos, ¿no? Hoy en día hay hijos que denuncian a sus padres. Enseguida la defensoría, ¿no? Que es imposible, ¿no? Y eso también degenera el concepto y la visión de paradigma y la visión de la identidad del padre de familia, ¿no? Años atrás, los docentes y nosotros, mi generación, la generación de algunos de ustedes, ¿no? Estudiábamos la fórmula de los elementos químicos a la mala. Primero la tabla en primaria, ¿no? La tabla de matemáticas. Y duro que estudiábamos, ¿no? Pero, y de memoria, los himnos de memoria, poesías de memoria. Y si más nos recuerdan, hace 3 años, 3, 4, 5 años, han prohibido en el colegio que se enseñe cosas de memoria. ¿Y eso por qué? Porque han malinterpretado el sentido de la memoria. Se ha malinterpretado una visión que es importante. Hoy en día estamos volviendo atrás, que es nomás pues importante memorizar algunas cosas, ¿no? Es nomás también importante enseñar con memorizar algunas cosas, ¿no? Qué sé yo, las normas gramaticales es importantísimo que se sepa de memoria. Nombres propios se escriben con mayúscula. Al iniciar el párrafo siempre con mayúscula. Al terminar el párrafo no se olviden del punto. Entonces son cosas que lo hemos aprendido de memoria y tenemos que tenerlo día a día, ¿no? Entonces estos elementos marcan como las bases para poder hacer un paradigma. De la misma manera, los cambios en el recurso transdisciplinar de la investigación. Años atrás, estoy hablando de hace unos 20 años atrás, o un poquito menos, 15 años atrás, lo mirábamos muy lejos la investigación, como que solo algunos podían investigar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando he estudiado la maestría, estaba en la EMI, y éramos unas 3 mujeres ahí, la mayoría militares. Nos decían, no, la investigación es para los valientes, ¿no? Y nos asustaban, ¿no? Y ya pues parecía como que nadie podía hacer investigación. Mirándole a Einstein, decíamos, nosotros no somos despeinados, mirando la figura de Copérnico, que más ha estudiado, ha descubierto la rotación del Sol, de la Tierra. No podíamos hacer investigación, ¿no? Pero después el paradigma ha caído que la investigación más bien es parte del perfil del docente, del perfil del maestro, ¿no? Y hoy en día inclusive está entrando como contenido de ese colegio. Me ha alegrado muchísimo eso. En la promoción se les enseña, ya se les va a enseñar, mejor dicho, a partir del año pasado ha introducido una cosa buena para mí, metodología de la investigación, ¿no? Cómo hacer investigación. Y esto, entonces ya como que se ha roto ese paradigma de hacer la investigación. Para muchos todavía está lejos. Dice, pero ¿cómo voy a hacer un artículo científico? Pero creo que han roto ya barreras muchos de ustedes para poder escribir un artículo científico, ¿no? Que es importante hacer una investigación y a partir de la investigación salen muchos documentos. Puede salir artículos, pueden salir ensayos, puede salir monografía, puede salir muchas tesis también.
¿no? De una investigación, ¿no? Entonces salen muchas cosas. Pues, y eso es un paso muy interesante para poder identificar lo que son los paradigmas. Pero al final de cuentas, ¿qué es un paradigma? ¿No? El término paradigma ha sido inventado, acuñado, dice, por Thomas Kuhn. Seguramente han escuchado hablar de Kuhn. ¿Y sirve para qué? Para caracterizar la base sobre la que suceden los cambios en las concepciones del conocimiento científico, ¿no? Más tarde, Kuhn adopta el término matriz disciplinar. Ya no le llama paradigma, porque el paradigma se ha quedado para comprender los cambios sociales del día a día. En vez ya en investigación se ha ido acuñando otro término, ¿no? Pero en el fondo es un paradigma para definir los componentes de un sistema científico. Ahí ya se va presentando lo que es un paradigma científico. Sin embargo, vamos a retomar esto, que los cambios sociales determinan muchos paradigmas. Bien lo han dicho ustedes, le decían que da una visión de la realidad y es un modelo mental que está aceptado por la mayoría de la sociedad, ¿no? Porque ha generado cambios no en una sola persona o en una familia, sino en gran parte de la sociedad. Doctorita, perdón que no quiero cortarle su idea, pero por ahí se me va la mía. Tengo una consulta. Jimena. Usted dice, ¿no?, de que los cambios sociales determinan muchos paradigmas. Bueno, es lo que estamos viendo aquí. Pero, bueno, también nosotros vemos los paradigmas como una visión de la realidad. Pero estoy aquí analizando lo que usted está hablando y viendo lo que Thomas Kuhn también dice, ¿no? El sentido de que podría ser que una necesidad que es vista o una necesidad de alguna, en la sociedad, alguien lo identifica y de eso podría nacer un paradigma, podría ser Claro que de sí. una necesidad. Sí, puede salir. Eso lo vamos a ver enseguida, más adelante, después del intervalo, con Thomas Kuhn, ¿ya? Gracias, Pero doctora, gracias. muy interesante su aporte. Eso es un elemento para considerar en el ámbito científico. Hasta aquí. ¿Hay un ejemplo más que quisieran dar a alguien de paradigma? Esta experiencia, doctora, que estamos viviendo ahora, que es la de la virtualidad, que si no, luego de la pandemia, la virtualidad ha quedado y ha llegado para quedarse, por lo menos hasta nuevo aviso. Así es, ¿no? La virtualidad ha llegado para quedarse. Yo me acuerdo años atrás, me consideraba, estoy hablando de unos 3 años, antes de la pandemia, de 3 años atrás me consideraba, orgullosamente digo, que estaba al día y adelantada con la tecnología. Y les cuento que hoy en día no, estoy muy atrasada con la tecnología, porque cada día aparecen tantas aplicaciones que uno no puede abastecer. Imagínense, solo para dar esta clase, tengo mi hijo que es ingeniero en telecomunicaciones, a la computadora me lo ha puesto el data, me lo ha puesto el parlante, me lo puso el micrófono y me lo puso una señal, una aplicación para ver cuántos están en línea y cuántos están con el celular, pero no están en línea, no sé qué. Entonces digo, ¿y eso ya no se hace? Si él no me lo hubiera puesto esta aplicación, yo no sé hacer, ¿no? Hace años yo no pedía favor a nadie, ¿no? Hoy en día, no sé si les pasa a ustedes, que cada cosa que aparece en tecnología, realmente estamos lejísimos, ¿no? Me lo ha puesto una aplicación en el celular para identificarme dónde estoy.
¿no? Eso, no sé cómo se llama. Hay una aplicación que dice en tiempo real, ¿no? Pero hay otra aplicación que le dice, si estás necesitando algo, si pides auxilio, te pasa algo, ahí automáticamente yo coloco el número 0 y mi hijo puede ver la alarma roja, ¿no? Y lo tengo en el celular. Y eso yo no sé, ¿no? Entonces, realmente la virtualidad es un paradigma enorme que está sobrepasando nuestro conocimiento y nuestra capacidad de aplicación. ¿Y qué soy capísima, digo yo? Yo manejo el Word y las generaciones de actuales de estudiantes, me comparo, no manejan bien el Word, manejan estas aplicaciones. Entonces digo, bueno, por lo menos en algo les gano, ¿no? ¿No? Pero ellos están avanzados en tecnología moderna, en tecnología realmente que va adelante, ¿no? Y tiene mucha razón, Liz. La virtualidad es un grande paradigma. ¿Algún otro ejemplo? Doctora, yo quería consultarle que tengo una duda. El tema de religión, por ejemplo, en nuestro país somos un estado laico. Entonces, este tema de que aún las instituciones públicas siguen relacionadas con la parte religiosa, eso es no aplicar el paradigma que estamos usando a nivel de constitución, esa parte no sé cómo interpretarla, digamos, ¿no? Porque si somos un estado laico, entiendo yo que como estado no deberíamos acatar fiestas religiosas, por ejemplo. O sea, que las asuma quienes creen esa religión, digamos, ¿no? Algo así. No sé si me dejo entender esa parte. Si pudiera. La verdad no sería un tema de paradigma, pero tiene diferentes interpretaciones. Digo, experiencia de países laicos como Italia, por ejemplo, es un país eminentemente laico. Y dentro de Italia está donde vive el Papa, ¿cómo se llama? Roma, el Vaticano. El Vaticano es un país autónomo dentro de el departamento de Roma, diríamos, no se llama departamento, estado se llama allá, ¿no? Como en el Brasil, Roma, y Roma es parte de Italia. E Italia es tamaño de Cochabamba. O sea, imagínense, el Vaticano es como un barrio, ¿no? De Cochabamba. Y la Semana Santa se celebra en el Vaticano con la presencia del Papa, pero en Roma se celebra las fiestas, no fiestas, sino tradiciones populares de religiosidad popular. Una de las tradiciones de religiosidad es el Vía Crucis, ¿no? Y es feriado la Semana Santa, desde el Jueves Santo, jueves, viernes y sábado. Pues aquí en Bolivia solo es jueves y viernes. No, ajá. Sí, jueves y viernes, Jueves Santo, viernes y sábado, ¿no? Y aquí en Bolivia es solo viernes y sábado. El jueves no es feriado. Pero allá, estando un país eminentemente laico, es desde el jueves el feriado, ¿no? Y en Roma y en el Vaticano, ¿no? Es jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué le puedo decir? Creo que son normativas nacionales que dependen ahí del Parlamento, ¿no? Y no dependen tanto de un paradigma, ¿no? Y así puedo ir comentándole de otros países. España, por ejemplo. España también es otro país laico, eminentemente laico. Pero si vemos las redes sociales, es el país más católico, de tradiciones católicas de América Latina, ¿no?
Entonces yo creo que las tradiciones sociales de cosmovisión no corresponden a constituciones de paradigmas, ¿no? Haciendo una deducción. Bueno, entonces seguimos, vamos a ver. No, acá, conectando. No tenía una ¿Quiere aplicación. decir algo? No, doctorita, me había equivocado aquí. Va a disculpar. Muy bien. Entonces seguimos con Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ha escrito un libro muy interesante en 1962, ¿no? Que titula La estructura de las revoluciones científicas. Es ahí en ese texto donde presenta el concepto de paradigma, considerando que este autor, mire, es del siglo pasado, ha muerto en 1996, ¿no? Y ha escrito en 1960, es decir, después de las grandes revoluciones que han existido en el mundo, y diríamos, si paragonamos Bolivia, 1952, la última grande revolución que ha tenido Bolivia, y por ese movimiento histórico es que vamos a interpretar lo que es la visión de Kuhn, ¿no? Seguramente han escuchado también hablar de Popper, ¿no? Popper es otro grande autor que habla sobre el tema en cuestión, ¿no? Sobre el paradigma. Solo que Popper es un poquito más antiguo que Kuhn, ¿no? Popper habla más de una visión, desde una visión, diríamos, social, ¿no? Kuhn habla desde la ciencia que progresa a través de las evidencias, ¿no? En vez Popper a través de la teoría, ¿no? Hay que también valorar que Kuhn era un físico, un historiador de la ciencia. Él hacía la historia de la ciencia, de los hitos importantes que ha ido atravesando la sociedad. Mientras tanto, Popper es un filósofo de la ciencia, ¿no? Es decir, un científico de la ciencia, ¿no? ¿Qué dice Kuhn? Que el progreso de la ciencia es revolucionario. Solamente las grandes revoluciones han cambiado la ciencia y han manifestado los hitos, ¿no? En la ciencia es fundamental el contexto histórico. O sea, toda investigación y todo libro que leamos se tiene que contextualizar en qué época fue escrito. Si nosotros leemos hoy en día la obra de Romeo y Julieta, no lo vamos a entender. Y los estudiantes de colegio no van a querer ni leer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje de hace siglos, un lenguaje poco coloquial, en el que el usted, ustedes, el vosotros es lo que domina, y es lo que menos sabemos nosotros, ¿no? Entonces, por eso que hay que contextualizar el hecho o el evento o la producción literaria que tenemos, ¿no? Y dice también que la ciencia es fundamental, en la ciencia es fundamental el contexto histórico y también la comunidad científica. O sea, no solamente la sociedad, sino también la comunidad científica. Es decir, que se haga tipo colegio, por ejemplo, hoy he visitado un colegio, el colegio de abogados, creo, y el colegio de odontólogos. Entonces, en cada colegio tienen una coyuntura diferente, ¿no? La comunidad científica de estos colegiados hace que tengan una visión de su propia profesión.
cuando en la visión profesional de este colegiado de profesionales manifiestan una idea revolucionaria que sin duda ha de cambiar, cambia. Pero si una persona nada más habla, difícilmente ha de cambiar, ¿no? Aunque todo es a veces relativo, ¿no? Dicen una golondrina no hace el verano, pero en algunos casos se ha demostrado que una golondrina puede hacer verano, ¿no? En algunos casos políticos particularmente. Kuhn dice que un paradigma se da solamente a través de revoluciones científicas, es decir, solamente a través de orientaciones, reflexiones, análisis que hace una comunidad científica. Y cuando lo hace una comunidad científica, existe teoría. Y cuando hay teoría, se puede generar mayores investigaciones. Entonces, la generación del conocimiento ha de ser mayor. Y la generación del conocimiento ha de producir un real conocimiento. ¿Cuáles son o qué comprensiones tenemos según Kuhn de un paradigma? En primer lugar, el paradigma tiene una matriz disciplinaria, ¿no? Que está constituido por algunas creencias compartidas de la comunidad científica. Es decir, no son ideas al azar, no son ideas inventadas en el momento, sino reflexionadas y analizadas y consensuadas. ¿Dónde? En la comunidad científica. Por eso que es muy importante en este momento, por ejemplo, nosotros estamos en una comunidad científica, estamos alrededor de 60 personas, 70 las que estemos, estamos bajo un tema, el paradigma. Estamos analizando qué es un paradigma, ¿no? Entonces estamos constituyendo, no estamos definiendo todavía nada. En segundo lugar, dice, está constituido por supuestos teóricos generales, ¿no? Supuestos teóricos, ¿qué significa? Tenemos una base teórica que nos fundamenta para algún tema específico. Tiene que haber leyes, técnicas que adoptan los miembros de la comunidad, ¿no? Es decir, si vamos a analizar el tema de la educación, ¿bajo qué perspectiva vamos a utilizar? No vamos a hablar de la educación en general. Vamos a definir qué elemento de la educación hablar. Hablamos desde la visión del docente, del educador, desde la visión del educando, desde la visión de las políticas públicas de la educación, desde la visión de la sociedad, desde la visión de la didáctica. O sea, hablar de educación, primero es hablar de supuestos teóricos de la educación, es primero identificar las técnicas que vamos a adoptar y los métodos que vamos a adoptar y sobre todo el punto neurálgico que vamos a asumir como comunidad educativa y de la misma manera como investigadores, ¿no? Por lo tanto, dice, a partir de tener supuestos, se consolidan las nociones teóricas y experimentales. Se pueden hacer investigaciones de todo tipo, ¿no? Se pueden hacer visiones de todo tipo. Y todo esto, ¿qué va a generar? Rupturas paradigmáticas, ¿no? Al generar rupturas paradigmáticas, vamos a hacer nacer un paradigma, ¿no? Nace un paradigma. ¿Y cuáles son las etapas, según Kuhn, del desarrollo científico? Las etapas del desarrollo científico son muy interesantes. En primer lugar, dice, nace de una presciencia, cuando no hay acuerdo, cuando hay como quien dice, unas ideas vagas de unos y de otros, ¿no? Una vez que la comunidad científica se ha reunido, nace un paradigma. ¿Y eso qué genera? La ciencia normal. La comunidad científica acepta y adopta una posición. Esto puede durar años
y puede durar también siglos, como puede durar también, bueno, décadas, ¿no? Una vez que con este paradigma empiezan a surgir anomalías, ¿no? Empiezan a surgir anomalías, entonces el paradigma entra en crisis, ¿no? Por ejemplo, el método de enseñanza. Antes se decía que la enseñanza se aprende con la sangre, ¿no? Eso nos decían, ese era el paradigma. Pero luego se identificaron técnicas de que el palo, la regla, el golpe, no era una metodología, que habían otras metodologías de enseñanza y empezaron a surgir anomalías, crisis en la educación, y han nacido las famosas didácticas de la educación, ¿no? Entonces, después de una crisis, aparece una revolución científica. Una vez apareciendo la revolución científica, que también demora años, porque la revolución científica no es de la noche a la mañana. Si hablamos de la revolución industrial, no ha sido un mes. La revolución industrial ha demorado 40 años, ¿no? Porque va surgiendo hasta su desenlace. Entonces, una vez surge la revolución científica, volvemos a la etapa normal, es decir, a la época del paradigma. Cuando hay un paradigma, el elemento teórico es más o menos estable, es más o menos tranquilo. Entonces, solo así se dice que es un paradigma. El paradigma no se descubre, el paradigma se genera, ¿no? Lo que se descubre es aquí, en el surgimiento de anomalías, hay descubrimientos, existen contradicciones, proposiciones, propuestas, puede haber en esta época, en esta fase, ¿no? Y de esa forma es como nace un paradigma. Mire, esto es lo que dice Kuhn, y la verdad es así, ¿no? Si vamos analizando, es realmente así. Tener un ejemplo, ¿no?, de establecimiento de paradigma. Por ejemplo, vamos a ver estas etapas, ¿no?, de cómo procede un paradigma con un ejemplo, ¿ya? A lo largo de la historia hemos ido viendo que la Tierra es el centro del universo. El Sol y los demás planetas giran alrededor de la Tierra. Eso decía el paradigma. ¿Qué decía la ciencia normal? Los científicos crean modelos y formas que explican el movimiento de los planetas. Claudio Ptolomeo va dando pautas de este movimiento de los planetas. Entonces nace la crisis. Las fórmulas de Ptolomeo resultan muy complicadas y no corresponden a las observaciones. De la crisis nace una revolución científica. Nace el famoso Copérnico. Muchas ideas empiezan a florecer, entre ellas la de Nicolás Copérnico, que estipula que el Sol es el centro del universo y que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Entonces, después de Copérnico, ya para el establecimiento del paradigma, aparece Galileo Galilei, ¿no?, quien demostró con la ayuda de un nuevo instrumento que él mismo lo inventó, el telescopio, ¿no?, que Copérnico tenía razón y que la Tierra giraba de verdad alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Pero a veces, ¿qué sucede aquí? Que cuando se establece un paradigma y una revolución científica, se sale a veces mal parado, ¿no?, como líder. Si analizamos cómo murió Galileo Galilei, es muy triste, ¿no? ¿Por qué? Por haber dicho esto, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Porque la Iglesia inclusive decía al revés, ¿no? La Iglesia no aceptaba esto en la época de
de la Inquisición, peor todavía, ¿no? Entonces, como ejemplo, este es el proceso que puede tener un paradigma hasta llegar al paradigma, ¿no? Y después ya, hoy en día, no ha cambiado esto, pero han mejorado las estrellas, los planetas, la visión, la llegada a la luna, que hoy en día se está diciendo que era mentira, no sabemos, ¿no? Pero ha cambiado el paradigma y ha sido un paradigma científico. Este es el proceso de un paradigma científico. ¿Hay alguna consulta hasta acá? No, doctora, yo sigo esperando que después hablemos de la necesidad. Doctora, ¿aló? Sí, 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 hola. Bueno, los paradigmas son, se va, como usted indicó, se va estableciendo de un cuestionamiento a la realidad que se va viviendo, ¿no? En un determinado momento. Es justamente... A partir, en este caso, ingeniero, a partir de la comunidad científica. Un paradigma científico es a partir de la comunidad científica. Un paradigma común que hemos visto al inicio de la clase es la base del conocimiento de una sociedad. Por eso, un cuestionamiento a una determinada realidad, ¿no? Que se está viviendo. Actualmente yo veo que hay un problema, que es la educación. La educación, hay dos escenarios que están luchando. Es la realidad que ve la sociedad normal, que hay un cambio. Y en la educación, ¿cómo están enseñándose? No ha avanzado nada. O sea, siguen creyendo que esa forma de enseñar por parte de los docentes es lo correcto. Pero la sociedad está exigiendo, como usted mismo mencionó en un determinado momento, que ya hay cambios debido a la tecnología, que ha evolucionado el medio de comunicación. Se están dando otros escenarios, ¿no? Y se está creándose, según mi parecer, un nuevo paradigma. Se va a crear, tal vez como usted mencionó en esta historia que está mostrando, no es rápido, pero se está ya gestando la creación de un nuevo paradigma, que tal vez nosotros lo vamos a ver, cómo se va a establecer ese paradigma o no, pero se está gestando, ¿no? Entonces, creo que en este momento estamos viviendo una gestación, un origen, que tal vez va a ser explicado, ya están muchos profesionales explicando cómo debe ser la nueva educación, cómo debía ser, cómo debía cambiar, ¿no? Especialmente en estos países subdesarrollados, que debido a la comunicación están viendo cómo en otros lugares están siendo educados sus hijos y aquí cómo estamos muy retrasados nosotros, cosa que antes, debido también al medio de comunicación, no se sabía esa información, ¿no? Bueno, eso quería comentar, ¿no? Que los paradigmas no son de noche a la mañana, sino tiene un proceso. Sí, de hecho, eso decía, ¿no? Sí, tiene mucha razón. No es, como les decía, el paradigma de los, por ejemplo, de la revolución industrial ha demorado pues 40 años, ¿no? Es muy complicado, pero la misma sociedad influye. La misma sociedad ha de generar eso. Hasta acá tenemos, ¿no? Los paradigmas son una de las características, ¿no? De los paradigmas es que son inconmensurables. ¿Qué significa la palabra inconmensurable? ¿Alguien sabe? Hola, sí, buenas noches. Hola, buenas. Inconmensurable, me parece que no tiene una medida, ¿no? No puede medirse la amplitud, la longitud y la profundidad. Eso es lo que yo entiendo. Así es, tiene mucha razón, Joby. Es inmedible. Un paradigma es difícil describir todo sobre el paradigma, ¿no? Es poco medible. No existen, no existen criterios de selección, ¿no? Les estaba hablando de la educación es eminentemente amplio. Y no es una ciencia, les cuento. Debería ser una ciencia, ¿no? Una madre de las ciencias, ¿no?
hablando de la educación nada más, ¿qué hablamos? Se puede hablar de muchas cosas de la educación, metodologías, de técnica, de contenidos, de contextualización, de visión, de filosofía, de fundamentos. Se puede hablar tantos elementos desde el punto de vista del padre de familia, desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista de la aplicación, desde el punto de vista de la evaluación. O sea, es realmente muy amplio, por eso no existe criterios de selección, sino que siempre se estudia una partecita, ¿no? ¿Quién lo define eso? La comunidad científica. Es muy importante por eso la comunidad científica. En las universidades es muy importante constituir la sociedad científica y también sería interesante crear, ¿no?, la sociedad científica de la universidad, ¿no? Yo hace años estaba bien interesada, pero ya me he desanimado. Pero sería parte, sí, si me invitan, para crear ya no tanto, ¿no? Pero sí para crear una comunidad científica universitaria, no solo, no es de la universitaria como que de la UAP, sino universitaria de profesionales, ¿no? Que definan, que aporten, sería muy interesante esto, ¿no? Los paradigmas implican metodologías distintas. No existe una metodología mejor que otra, sino la que se adapta a un tema específico, ¿no? Porque los paradigmas existen muchos métodos para abordar, pero al mismo tiempo se tiene que manejar un lenguaje común y analizar un contexto. No hay una sola manera de hacer ciencia. Yo siempre discuto con eso y me es muy difícil a mí ser tribunal de tesis. Prefiero a veces no serlo, ¿no? Porque también ha cambiado la visión científica de hacer una tesis, ¿no? Siempre digo yo que el que está haciendo la tesis sabe mejor que el tutor, porque el tutor le orienta la parte metodológica, nada más. El que está haciendo la tesis es el artífice, el propulsor del contenido, ¿no? Yo años atrás era lo contrario. Años atrás el tutor tenía que dominar el tema. Hoy en día no, ¿no? Por lo tanto, no hay una sola manera de hacer ciencia, ¿no? No hay criterios únicos para definir cuál es la verdad, sino en la comunidad científica. Es la comunidad científica que se puede aproximar a la verdad, ¿no? No podemos decir, tiene que ser de esta manera la redacción, o tiene que presentar este esquema, o no sirve su trabajo, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mi postdoctorado, tengo dos, cuando hice un postdoctorado, el primero me ha llamado mucho la atención en México, ¿no? Lo hice en México, que la defensa tenía que resumirlo en 5 hojas. El trabajo de investigación, yo había hecho una investigación de propuesta de evaluación de las competencias profesionales en el magisterio. Y las competencias por asignatura, solo las competencias por asignatura en ese entonces eran como 20 competencias por asignatura y por curso, ¿no? En el nivel secundario. Entonces tenía como 500 competencias. Solamente el desarrollo de las competencias me llenaba como 50 páginas. Y cuando presenté eso me dice, no, doctora, eso usted es su base, ese es su contexto. Nosotros queremos una tesis con su aporte y una tesis entre 5 a 10 páginas. Oiga, me ha sido más difícil hacer eso que desarrollar un trabajo de 500 páginas, donde estaba rellenando con todo lo que encontraba, y cuando hacía el marco teórico llenando un autor y otro, haciendo copy-paste, diríamos, algo así parecido, que hacer una producción de 10 hojas. Pero me ha gustado, ¿no? Ese era un criterio de una forma de hacer investigación.
en un postdoctorado de presentar solamente el aporte científico de uno, ¿no? Y eso hoy en día, digo, se tiene que introducir en la universidad. Yo soy partidaria de que en metodología de la investigación tienen que reprobar en este módulo, si es que reprueban, ¿no? En estos módulos de formación, pero no reprobar al momento de la defensa. Sería poco ético que reprueben. Esa es mi opinión y esa es la visión actual. Años atrás, a las puertas de la defensa, era posible reprobar, ¿no? Y muchos reprobaron. Entonces, esta forma nueva de hacer ciencia hoy en día ha cambiado. No quiero avanzar. Me han dicho que tienen ustedes grupos de trabajo, ¿no? En este intervalo se van a reconstituir sus grupos de trabajo para hacer este esquemita, ¿no? Escribí 3 paradigmas según el esquema. Según Kuhn, el paradigma tiene 4 etapas, ¿no? La ciencia normal, la crisis, la revolución científica y el establecimiento del nuevo paradigma. Les voy a dejar, vamos a trabajar, ¿les parece media hora? Este es el ejemplo, ¿no? Que yo les había dado, ¿no? Una media hora, ¿les parece bien? De hacer, Yo lo veo media hora poco, doctorita. Aquí, es rellenar solo este esquemita. ¿Media hora le hallan poco? Yo sí, no sé qué dirán los compañeros. A ver, avancemos media hora. 45. Ya, 45 minutos. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, 45 minutos. Yo sé que no es fácil. Son las 8:20. A las 9:05. ¿Les parece bien? ¿Ya? 9:05. Cada uno en sus grupos. Paradigma científico sería, ¿no? Claro, con este esquema de Kuhn. Estamos hablando ya del paradigma de Kuhn. Está bien. Entonces nos vemos a las 9:05 con los ejemplos. Lo voy a poner ahorita en el grupo, la presentación para ver, a ver si lo quieren ustedes ver, ¿ya? ¿Alguien me puede mandar un mensajito, por favor, en el grupo de WhatsApp? Doctora, para que me habilite. Vamos a hacer el trabajo, hay que presentarlo así, hay que enviarlo al grupo, ¿cómo vamos a hacer? ¿A su WhatsApp? Al grupo, por WhatsApp, en el WhatsApp. Ya, quedamos. Si alguien me manda un mensajito en el WhatsApp para que ponga la presentación ahí, si quiere, si el que quiere orientarse más. A ver si lo puedo ver, doctorita. No, creo que no estoy, ya me he salido, creo, del grupo yo. Ah, a su privado le mandé, me equivoqué, a su privado le mandé. No, en el grupo. Ya, en el grupo, entonces. Yo ya le mandé, doctor, al grupo. No, entonces no estoy en el grupo. ¿Quién es administrador del grupo? El licenciado Valderrama. Ya, entonces yo le digo a Valderrama que me incorpore nuevamente. ¿Valderrama? Ingeniero Valderrama sería, José Valderrama. Ah, ya, diplomado. El coordinador, ¿no? Sí, sí, sí. Enseguida le digo. Mientras tanto pueden empezar a organizarse los grupos. Por favor, nos vemos a las 9:05, ¿ya? Hola, buenas noches. ¿Alguien me escucha, por favor? Sí, doctora, se doctora, escucha. se le escucha. Doctora. Sí, doctorita. Doctorita, se le escucha. Por favor, nos falta un poquito. Sí, precisamente eso. Varios me han llamado al privado. Bueno, ya también de concluir.
¿Les parece bien que para hacer ya una cosa bien hecha lo hacemos para mañana? Ustedes terminan como gusten de horario. A ver, levanten la mano que están de acuerdo. ¿Dónde lo mandaríamos, doctorita? ¿Al WhatsApp nomás, al grupo, como están haciendo Al los WhatsApp, otros grupos? no hay problema, al WhatsApp. Ya. Pero ya. mañana. ¿Está bien? Ya. Excelente, Mañana doctora. hasta las 6, ¿Hasta qué hora, disculpe, doctora, que se... Doctora, por favor, ¿puedes repetir hasta qué hora, por favor? Para que me dé tiempo de dar una lectura antes de empezar la clase. En el chat puede colocar, doctora, no se escucha, está entrecortado su audio. Sí, está entrecortado, Hola. doctorita. ¿Hasta qué hora dice? Repita, por favor. Hasta las 6 de la Hasta tarde. las 4 de la tarde. Doctora, una consulta. ¿Vamos a subir solo un paradigma o 3 como es en uno solo? Las tres por el grupo, ¿no? No necesitan colocar todos, sino uno por grupo nada más. O sea, los 3 de ejemplos de paradigma de cada grupo. Gracias, doctora. Doctora. ¿Les parece bien? Sí, Doctora, dígame. Un ejemplo por grupo, ¿no? 3 ejemplos por grupo. 3 ejemplos. Sí. Ya. Ya, gracias. Entonces nos vemos mañana y cerramos la actividad por hoy. Gracias, doctorita. Ya, Gracias. doctorita, hasta mañana. Gracias. Gracias, doctorita. Hasta mañana. Que viva el Bolívar. Hasta mañana, sigan Buenas noches, trabajando. hasta mañana. Gracias, doctorita. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches. Doctorita. Buenas Hasta noches, doctora. mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Que les vaya bien, buen trabajo. Buenas noches, hasta mañana, doctorita. Hasta mañana. Buenas noches, doctora. Hasta No mañana. sueñen con paradigmas. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, hasta luego, todos. Bueno, hasta mañana, hasta mañana. Buenas noches. ¿Todavía seguimos en clase o no? Me perdí unos 10 minutos.